¿Es leer la literatura científica lo que necesitamos? No. Es leer la literatura de manera crítica, saberla leer. Claro, para poderla leer hay que entender. Y esto se entiende fácil, ¿o no? ¿Ustedes dirían, eso es letra de médico típica o no? ¿Ustedes dirían que hay letra de médico? ¿Estarían de acuerdo en que los médicos tenemos la peor letra de todos? Miren que alguien se encontró con Julia Roberts y le preguntó, si le preguntamos a la gente en general, la gente dice que los médicos tienen la peor letra de todos. Alguien le pregunta a Julia Roberts, ¿cómo está, señora? Bien, muchas gracias. ¿Y su familia cómo está? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y su esposo cómo está? Regular. ¿Y por qué? ¿Ha estado enfermo? No, dice ella, porque hay mejores. Miren el concepto que hay ahí detrás. ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Que todas las evaluaciones son comparaciones. Yo no puedo evaluar algo a no ser que esté comparando con otra cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo es en general la letra de los ingenieros de sistemas? ¿O cómo es la letra de los psicólogos industriales? ¿O cómo es la letra de los teólogos? ¿O de los abogados? ¿O de los controladores aéreos? ¿Habían caído en cuenta de una cosa? Solo hay un profesional que le escribe a sus clientes, el médico. ¿De quién conoce la letra a la gente? ¿Del médico? ¿De alguien más? No. Cuando la gente dice que los médicos tienen la peor letra, ¿es comparada con la de quién? ¿Ven el error tan grande que comete la gente al decir que hay letra de médico? ¿Y cómo saben si no conocen la letra de los demás? Para que lo tengan en cuenta. Metámonos con la ortopedia, que me gusta. Resulta que cuando uno tiene codo de tenista, y siquiera no hay ortopedistas acá, cuando uno tiene codo de tenista, eso molesta mucho, duele, hay que hacer fisioterapia y no sirve mucho. Hay que tomar medicamentos y le molestan a uno el estómago. Yo tuve un codo de tenista y eso fue desesperante. Y además le ponen a uno una codera que no se pone en el codo. Pone por acá y esa cosa molesta. No, es una pesadilla. Y es una pesadilla también para los pobres ortopedistas. Pues un ortopedista, esto es verdad, en mi hospital tenía una cantidad de pacientes, pero venían dos, papá e hijo, que tenían los dos codos de tenista y le dijeron, nos mejoramos. ¿Y cómo? Tomamos zinc. ¿Y por qué tomaron zinc? ¿No? Una tía que vive en Estados Unidos nos mandó. ¿Se han dado cuenta que todo el mundo tiene una tía en Estados Unidos que le manda vitaminas? ¿Han visto en la casa de ustedes o de sus papás frascos de vitaminas y que la gente tome? Y sin embargo la literatura científica dice que no sirven para nada. No sirve tomar vitaminas, no sirve, y todo el mundo toma. Y al lado de las vitaminas, ¿qué hay? ¿Un frasco de qué? Omega 3, ¿sirven? No sirve tomar omega 3, hace daño, aumenta el riesgo de hemorragias cerebrales, y sin embargo la gente sigue tomando. Uno tiene que saber leer la literatura. Entonces bueno, el ortopedista pensó, vamos a probar, y decidió darles suplemento de zinc a un grupo de pacientes que tenían codo de tenista, los trató por 6 meses, los evaluó con una tableta antes del almuerzo todos los días, eso en un mes vale 3,000 pesos. Miren lo que encontró, 88% de mejoría en los pacientes con una tableta de zinc antes del almuerzo. Van a empezar a recomendar de ahora en adelante zinc para el codo de tenista. Buenísimo, ¿no? 88%. ¿Qué falta ahí? ¿Qué pasó en los que no tomaron zinc? Bueno, miren, los que tomaron zinc se mejoraron, los que no tomaron zinc se mejoraron más. Pero solo sabemos que esto no sirve cuando vemos el control. Entonces, ojo, porque hay que tener control. Esto es un adelanto, esto es una investigación que hice. Para la equidosis mártica, lo mejor es un antitrióxico. Y miren que un antitrióxico cura al 94% de los pacientes con equidosis mártica. ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes quieren hacer ahí? La primera pregunta no puede ser qué es la equidosis mártica. Es una enfermedad inventada, yo no la inventé. El antitrióxico es inventado. Pero miren que la primera pregunta tiene que ser ¿comparado con qué? Porque si yo no les digo con qué lo comparé, no importa si saben qué es la enfermedad, ustedes no pueden saber si es buena. ¿Es buena? ¿Comparada con qué? Miren, comparada con un placebo. ¿Sirve? No sirve. Ahora vieron que uno tiene que tener grupo control siempre. Así que cada vez que le digan, doctor, mire, este medicamento se probó en 1000 personas y tardó a 900. ¿Qué le parece? ¿Comparado con qué? Listo. Sigamos. Entonces siempre tiene que haber un control. Este hombre
Vamos a seguir con la ortopedia que a mí me gusta. Este hombre va pasando la carrera, la calle 100, y lo atropella un bus y le rompe una pata. Entonces llega al hospital el señor y tiene 18 años, sano, ningún antecedente familiar, ningún antecedente personal, no le han puesto suero, lo van a operar, entonces aparece el ortopedista, los ortopedistas flotan, ellos llegan a 1,40 m sobre el piso. Entonces llega el ortopedista y dice, bueno, vamos a operar a este señor, ¿está todo listo? Sí. ¿Los exámenes y cosas que hay que hacerle están bien? Sí, todo. No, tiene una glucemia en 402. ¿Qué hacemos? No tiene diabetes, no tiene antecedentes, no le han puesto suero. Lo primero que uno hace cuando le sale un examen raro es repetirlo. Pues lo repetimos, da 403. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a repartir tarjeticas ahora para que se aprendan la respuesta. Llamen al internista. Entonces llamamos al internista y el internista aparece. Nosotros sí que flotamos 2 metros sobre el piso. Aparece el internista y dice lo que decimos siempre los internistas: hay que hacer algunos exámenes, repitámosle el examen. Se lo repetimos y da 401. Conclusión: es diabético, ¿cierto? No, estamos equivocados. ¿Y cuál fue el error en el que caímos? Creemos que si algo se repite es porque es verdad. Ese es un error que cometemos en la vida. A algunos de ustedes les llega un mensaje ahora al celular: se murió Fidel Castro. Se murió Fidel Castro, que se va a haber muerto. ¿Cuántas veces me han dicho que se ha muerto? Eso es puro cuento, y siguen tranquilos. Y al rato el vecino de atrás les dice: oiga, me acaba de llegar que mi hijo está en España y le llegó un mensaje que se había muerto Fidel Castro. Uy, a mí me llegó de otro lado. Ajá. ¿Será que sí? No, yo no creo. Y de pronto alguien más adelante, ustedes lo ven que está como inquieto. ¿Qué pasó? Que parece que se murió Fidel Castro. Me dicen de Estados Unidos que se murió Fidel Castro. Entonces sí se murió. Oigan, se murió Fidel Castro. El solo hecho de que uno oiga las cosas 3 veces le hace pensar que es cierto. ¿Y es verdad? No necesariamente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Miren el valor real del Señor, 101. ¿Y qué pasó? Que todas las veces vio equivocado. ¿Eso cómo se llama? Eso es lo que es un sesgo. Eso es lo que es un sesgo. Todas las veces da un falso positivo, o todas las veces da falso, pero todas las veces da falso para el mismo lado. No es que unas veces les dé 400 y otras 40 y otras 28 y otras 700. Todas las veces da 400 o 410 o 420. Cuando algo se desvía siempre para el mismo lado, eso es lo que es un sesgo. Miren un ejemplo. ¿Ustedes llevarían a esta señora a los Olímpicos? Sí, claro, nos va a ganar premio, medalla de oro. ¿Y a este lo llevarían a los Olímpicos? No, ese que se dedique a otra cosa. ¿Y a este? Lo llevaríamos al entrenador primero, ¿cierto? El tipo es bueno, pero le falta ajustar, ¿ve? Que las gafas no estén bien puestas o la técnica, pero ese señor es bueno. Sin embargo, miren que todas las veces da en el mismo sitio, pero no da en el blanco. Entonces, ahí está, ese es un arquero sesgado. Es un arquero que tiene un defecto en los ojos, por ejemplo. Entonces, miren el concepto, aquí hay repetibilidad, todas las veces da lo mismo. Aquí también hay repetibilidad, pero además aquí hay validez, da la verdad. Entonces, cuando encuentren que 3 artículos diferentes dicen que un medicamento no sirve, eso no quiere decir que es verdad. Tenemos que asegurarnos de si es o no verdad por otros métodos. Entonces, cuidado con eso. Un buen ejemplo que le permite a uno acordarse de lo que es un sesgo es una báscula. Si yo les regalo a todos una báscula, pero a algunos les doy una báscula descalibrada que siempre da 3 kilos de más, siempre que se pesen van a pesar 3 kilos más. Esa es una báscula sesgada. Eso es un sesgo. Siempre está equivocado y siempre equivocado para el mismo lado. Yo les había dicho que no tomaran café. No tomen café. ¿Por qué? Miren el estudio publicado en el New England. El jefe de gastroenterología del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, cogió sus pacientes de gastroenterología y los dividió en 2 grupos. Los que tenían cáncer del páncreas y los que no tenían cáncer del páncreas. Y les preguntó si tomaban café y encontró que tomaban mucho más café los que tenían cáncer de páncreas. Entonces él dijo: tomar café está relacionado con cáncer de páncreas, y lo publicó. Lo publicó en el New England y ustedes vieron la referencia, ahí está. Eso fue
horror. Yo era residente en Nueva York en esa época y eso fue un horror, y todo el mundo preocupado, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estaba a punto de trauma, porque ¿cómo así que el café y cáncer de páncreas? Y sin embargo, 2 semanas después le llegó una carta a New England dirigida al autor, y cuando el autor leyó la carta dijo: uy, qué bestia, la embarré, qué error el que cometí. Cometió un error enorme y se lo publicaron. ¿Y cuál es el error? Ahí está. Ahí está el error. ¿Cuál es el error? Le hicieron una pregunta al Señor, y en la pregunta él cayó en cuenta. ¿Qué le preguntarían? Comparado con los que tenían cáncer de páncreas, comparado con los que no. Y no importa, yo puedo hacer un estudio en la población cautiva, pero miren esto. Yo soy el jefe de gastroenterología y cojo los pacientes de gastro y los divido en los que tienen cáncer de páncreas y los pacientes de gastroenterología que no tienen cáncer de páncreas. La pregunta era, ¿me puede decir los diagnósticos de estos pacientes? ¿Qué tiene una persona que es paciente de gastroenterología y no tiene cáncer de páncreas? Gastritis, esofagitis, úlcera, síndrome de intestino irritable, y el mismo médico les había prohibido el café. ¿Vieron el error? Ahí estaba, está publicado. ¿Qué estaba estudiando el Señor? Gente que podía tomar café y gente que no podía tomar café. ¿Y qué encontró? Que los que podían tomar café, tomaban café. Entonces, miren, el mejor hospital del mundo, hace 3 meses lo volvieron a escoger como el mejor, la mejor universidad de los Estados Unidos, el jefe de gastroenterología, que se supone que sabe más de eso, New England Journal of Medicine, la mejor revista de medicina que hay, y publicó que aumentaba el riesgo por café, ¿no? Por un sesgo. Cogió un grupo de personas que podía tomar café y un grupo de personas que no podía tomar café. ¿Y qué encontró? Listo, cuidado con los sesgos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque los médicos somos seres humanos y los seres humanos vemos lo que queremos. Lo que queremos, somos sesgados. ¿Quieren una demostración? ¿Eso era lo que habían visto al comienzo? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Nosotros vemos lo que queremos. Bueno, miren, les cuento, este es un estudio que se hizo en Canadá, muerte por enfermedad respiratoria alta en ancianos en Canadá, y el estudio fue curioso porque a 7.500 kilómetros de distancia en Irlanda hicieron otro estudio y los resultados fueron muy parecidos. Canadá, Irlanda. Canadá, Irlanda. Canadá, muerte por enfermedad respiratoria alta en ancianos. Irlanda, venta de cobijas de lana en la región central de Irlanda. Miren, ¿ustedes dirían que vender cobijas de lana es un factor de riesgo para muerte por enfermedad respiratoria en ancianos a 8.500 kilómetros de distancia? Sí, sí es, sí es. Miren que suben las ventas de cobijas, suben las muertes de ancianos. Bajan las ventas de cobijas, bajan las muertes de ancianos, suben las ventas de... ¿Es un factor de riesgo? Sí. Entonces creo que tenemos que revisar qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es algo que cuando está presente aumenta la probabilidad de que pase algo. ¿Cómo es eso? Un ejemplo es facilísimo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que si una persona es multimillonaria, tiene más riesgo de que lo secuestren? ¿Sí? Eso es un factor de riesgo. Ser multimillonario aumenta la probabilidad de que a uno lo secuestren. Eso es un factor de riesgo. ¿Eso quiere decir que todos los multimillonarios son secuestrados? No, es al revés. Que todos los secuestrados son multimillonarios. Tampoco. Entonces, lo segundo que hay que saber de los factores de riesgo es que aunque estén presentes y aumenten la probabilidad, tenerlos no obliga a que ocurra el resultado. Y tener el resultado no obliga a haber tenido el factor. Con un ejemplo es más fácil. ¿Fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón? Sí. ¿A todo el que fuma le da cáncer? No. ¿Eso está en contra de que sea factor de riesgo? No. ¿A todo el que le da cáncer fumaba? No. ¿Está en contra? No. A ustedes les pasa, a mí me pasa todos los días. Le echo mi sermón al paciente: no fume, mire el infarto, el enfisema,
la demencia, el multiinfarto y el cáncer del esófago, del páncreas, del pulmón, de no sé cuánto. Y después de que echó uno todo el discurso, el señor que lo estaba mirando a uno con broma le dice: mi abuelita fumó hasta los 85 años y no tuvo nada de eso. ¿Y qué le decimos a ese señor? Que no todos los secuestrados son multimillonarios y que no todos los multimillonarios son secuestrados. El hecho de que a la abuelita no le hubiera dado no quiere decir que no sea factor de riesgo. Entonces, ¿es un factor de riesgo al fin vender cobijas? Sí. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo pueden ser de dos clases: causales o marcadores. ¿Cómo es eso? Si yo fumo, ¿fumar me puede producir un infarto? Sí. Fumar es causa de infarto, es un factor causal. Si yo fumo mucho y tengo los dedos manchados de amarillo, el que tiene los dedos manchados de amarillo por fumar mucho, ¿tiene más riesgo de infarto que el que no los tiene manchados de amarillo? Sí, claro. El que fume mucho tiene los dedos manchados. Luego, ¿tiene más riesgo porque los dedos manchados causan infarto? No, porque fuma. Ese es un factor marcador. Entonces, ojo con eso, porque un factor marcador está relacionado pero no causa. ¿De qué es marcador vender cobijas? De frío. Cuando están en invierno en Irlanda se venden más cobijas y en invierno en Canadá se mueren más viejitos. Por eso es un factor marcador. ¿Es importante eso? Les voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a hablar de diabetes. ¿Alguno de ustedes toma gaseosas dietéticas? ¿Sí? Cuidado. Miren lo que salió en Diabetes Care, la revista más importante de diabetes del mundo. Salió publicado este artículo. Es un artículo, el nombre del artículo es Mesa. Y aquí están las conclusiones, aquí están escritas, aquí está traducido. Dice: tomar por lo menos una gaseosa dietética al día está asociado con aumento del riesgo de tener síndrome metabólico o prediabetes, 36% más prediabetes, 67% más riesgo de diabetes. Una gaseosa dietética al día. Entonces dicen que tomar una gaseosa está asociado con riesgo. Entonces, antes de preguntarles si van a seguir tomando gaseosa, les voy a contar otro factor de riesgo que se descubrió, porque hay otro muy importante y nadie sabe que existen factores de riesgo ahí en eso donde lo vamos a tener que buscar. Entonces, cuidado, tienen que revisar, no ahora por favor, pero tienen que revisar la ropa que están usando, porque en la ropa hay un factor de riesgo para diabetes. Cuando vayan a comprar ropa o cuando miren la ropa que tienen puesta, no ahora, no se empiecen a vestir ahora, pero por favor, tienen que mirar la ropa y tienen que mirar las marquillas de la ropa. Si en las marquillas de la ropa ven que hay una X, hay más riesgo de diabetes en esa persona. ¿Están de acuerdo? Miren, ahí está perfecto lo que es un factor marcador. ¿Cuál es la principal causa de diabetes? Obesidad. Una persona que usa ropa 3XL tiene más riesgo de obesidad que el que usa XL o el que usa... Claro que sí. Si ustedes no tienen claro que es un factor marcador, le dirían al paciente: señor, como usted usa ropa 3XL, tiene más riesgo de diabetes, por favor de ahora en adelante use ropa small. Pero si ustedes entendieron que es marcador, ustedes le dicen: usted usa 3XL porque está obeso, tiene más riesgo de diabetes, baje de peso y se quita el riesgo de diabetes. ¿Vieron la diferencia? Bueno, ¿quiénes en el mundo toman con más frecuencia gaseosa dietética? Los que tienen sobrepeso. En los estudios, de cada 100 personas que toman gaseosas dietéticas, 60 o 65 tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces, ¿a quiénes les da con más frecuencia diabetes? A los que tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y si ellos toman gaseosa dietética, les da con más frecuencia. ¿Les da porque la dietética produce diabetes? No, la gaseosa dietética es un marcador de riesgo. ¿Lo vieron ahora sí? Cuando salió ese estudio en los congresos grandes, yo estuve en el congreso de la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica, y querían prohibir las gaseosas dietéticas. Yo me tuve que parar allá en un minuto, no, porque entonces tienen que prohibir también la ropa 3XL. No tiene sentido, no hay relación causal. Entonces, ojo, si alguno de ustedes toma gaseosa dietética, puede seguir tomando. No hay ningún riesgo de diabetes y los endulzantes no tienen ningún riesgo. Eso sería como poner una clínica de riesgo cardiovascular, se desmanchan dedos amarillos por cigarrillo. No tiene sentido.
Bueno, miremos esto, que es el último aspecto que quería dejarles. ¿Cómo se informa el resultado de un experimento clínico? Se informa con una cosa que uno tiene que saber manejar. Alguien quería saber si había relación entre tabaquismo y demencia, evaluó y encontró que el cigarrillo protege contra la demencia. ¿Qué tanto protege? Riesgo relativo 0,88. Eso es lo que leemos todos los días en los artículos, los riesgos relativos. Entonces tenemos que ser súper expertos en la interpretación de un riesgo relativo. ¿Cómo se interpreta el riesgo relativo? ¿Qué es eso? El riesgo de tener algo cuando comparo al que está expuesto con el que no. Con el ejemplo es más fácil. El riesgo de cáncer de páncreas en el que toma café, 3. Riesgo de cáncer de páncreas en el que no toma café, 3. Riesgo relativo con toda la división. Saquen los celulares. 1. 1 es un riesgo neutro. Cuando vean riesgo relativo, 1 quiere decir no hace daño, no mejora, no hace nada. Y no solo le dicen a uno el 1, sino que lo pintan. Ustedes lo han visto, que le ponen a uno un cuadrito y le ponen una línea que es el 1 y le ponen el resultado. 1, ni hace daño ni protege. Sigamos con otro ejemplo. Riesgo de cáncer de pulmón en los que fuman, 12. En los que no fuman, 3. Riesgo relativo, 4. ¿Cómo se interpreta? Si usted fuma, tiene 4 veces más riesgo de cáncer de pulmón que el que no fuma. Y miren cómo se lo ponen a uno dibujadito, se ve lindo. De este lado aumenta el riesgo, no hay duda. Y el tercer ejemplo, riesgo de cáncer de colon en los que consumen más de 25 gramos de frutas de fibra al día. Eso es 5 porciones de frutas y verduras. ¿Quiénes consumen por lo menos 5 porciones de frutas y verduras en el día? Levanten la mano. Bien. Miren los que no tienen levantada la mano, porque riesgo en los que consumimos 5 porciones de frutas y verduras al día, riesgo de cáncer de colon, 3. En los que no levantaron la mano, 6. ¿Cuánto de riesgo relativo? 0,5. ¿Cómo lo interpretamos? El que come 5 porciones de frutas y verduras tiene la mitad del riesgo de cáncer de colon que el que no. Así de simple. Pongámoslo de otra manera más dramática. Los que no levantaron la mano tienen el doble de riesgo de cáncer de colon que los que la levantamos. Y miren los script dibujado, queda de ese lado. ¿Listo? Pues ahora sí lo tenemos. Si queda de este lado hace daño, queda del otro lado protege. O si es comparación de dos drogas, pues si quedó de este lado le va mejor al control, o del otro lado le va mejor a la intervención. Bien, ahí hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Miren, con un ejemplo, este es el riesgo de tener un infarto si no tiene el colesterol alto. 4.5 veces más riesgo de infarto si no tiene el colesterol alto que si lo tiene normal. Pero ¿cuál es la trampa? Juan Pablo me ha dicho que no les contara la sorpresa, pero les voy a contar que esta noche les tienen, además del programa, que se ve espectacular. Lástima no ser médico general para poder trabajar gratis. Les tienen otra sorpresa, y es que hay una fiesta para todos, entonces se han encargado de conseguirle a cada uno una pareja. Un hombre a las mujeres y una mujer a los hombres. Y el promedio de edad de la pareja que les tienen es de 25 años. ¿Está bien? ¿Sí? Hay unos muy entusiasmados. 25 años les parece bien. Bueno, entonces cuando salgan de acá a la salida, cada uno le van a presentar su pareja, o le dan un bebé de 0 años o un señor de 100. Por la cantidad que hay de los dos, el promedio es 25. ¿Vieron lo que hace un promedio? Cuando les hablen de un promedio, cuidado, porque tenemos que saber que un promedio es el más alto, el más bajo, todos sumados. Entonces cuando les digan, el promedio de edad es 25 años para la fiesta de esta noche, ¿me quieres decir cuánto es la variación? Sí, entre 24 y 26 años, me gusta. No, es entre 0 años y 100 años. No, mira que esta noche es que tengo una reunión. Entonces 4.5 es el resultado de un resumen. Es un resumen y no todos los pacientes les fue igual. Entonces, como a no todos les dio igual, hay muchos resultados, y alguien se inventó una manera de decir cómo se cambia, cómo varían los resultados. Y en esa manera que se inventó, miren los ganchitos que salieron ahí, hay dos límites. Miren lo que va a pasar aquí, miren aquí. Salieron unos ganchitos que implican cuánto es la variabilidad.
Esos son los intervalos de confianza. 95% de las veces el valor real está ahí metido. Esos son los intervalos de confianza. ¿Cómo se interpreta? Tener el colesterol alto aumenta 4.5 veces el riesgo en general. A algunos puede que solo 3.6 veces, a otros 5.4 veces, pero siempre lo aumenta. Ahora miremos la protección. Tener el colesterol bueno alto aumenta el riesgo, disminuye el riesgo. ¿A cuánto? 0.45. Baja el riesgo. ¿Cuánto lo baja? De 1 a 0.45. Eso es 55%, ¿cierto? De 45 a 1 es 55. Entonces, cuando es hacia abajo se puede leer así, 0.45, o volverlo porcentaje. Por eso ustedes en los estudios ven que sale el riesgo relativo fue 0.25, entonces se mostró una excelente reducción del 75%. A veces la gente se pierde. ¿De dónde salió eso? Salió de ahí. Y aquí están los intervalos de confianza. Entonces, tener el colesterol bueno baja el riesgo 55%, a unos se los baja 67%, a otros solo 51%, pero siempre lo baja. Se me olvidó de qué les estaba hablando. ¿Alguien se acuerda? De la trampa. Les voy a recordar cuál es la definición de demencia. Estábamos hablando de demencia. La definición de demencia son tres cosas. Uno, a uno se le olvida de qué le estaban hablando. Y bueno, de las otras dos no me acuerdo. ¿Se acuerdan que les dije que fumar bajaba el riesgo de demencia? Y que el riesgo relativo era 0.88 en el estudio. ¿Cuánto es eso de reducción? 12%. ¿Es bueno o no? ¿Dónde está la trampa? Los intervalos de confianza. Miremoslos. Miren los intervalos de confianza. Los voy a volver porcentaje. ¿Cómo se interpreta? Fumar puede bajar el riesgo de demencia en 25%. Eso es bueno. Fumar puede subir el riesgo de demencia en 38%. Eso es muy malo. ¿Cómo lo interpretamos? Facilísimo. Cuando los intervalos de confianza quedan a los dos lados del 1, no es estadísticamente significativo. Punto. No hay nada más que decir. No es significativo. No decimos que hubo una tendencia a la protección. Eso está mal. Si quedó de este lado hace daño, si quedó de este lado protege, si quedó montado no es significativo. Y punto. Luego, ¿están contentos pensando que podían fumar? No fumen. No sirve. Bueno, estamos a punto de terminar y solo me queda hablar más de los profesores de cirugía. Yo les dije que no se dejaran operar. Si tenían algún problema, no se dejen operar de profesores. Un hospital notó que estaban aumentando las infecciones, entonces estudió los pacientes infectados, casos, y vio que la mayoría de las personas infectadas habían sido operadas por profesores. Y lo comparó con los no infectados, controles, y encontró que la mayoría de los no infectados habían sido operados por el residente. Conclusión, no se dejen operar de los profesores. Porque son casos más complicados los que se manejan. Ese error es lo que se llama análisis univariado. Yo solo miré una cosa, solo miré quién los operó, y entonces le estoy echando la culpa al profesor. Pero hay muchas otras cosas que pueden hacer que una persona se infecte. Por ejemplo, ¿qué? Complejidad, diabetes. Miren la frecuencia de diabetes en los que se infectaron, 34%. En los que no se infectaron, 7%. Edad. Promedio de edad en los que se infectaron, 65 años. Promedio de edad en los que no se infectaron, 38 años. La complejidad, riesgo quirúrgico. ¿Se acuerdan de la escala de ASA? Que dicen los cirujanos que es la escala que usan los anestesiólogos para cancelar cirugías. ASA 3 o 4, que son los de alto riesgo de complicaciones, los que se infectaron, y ASA 1 y 2, bajo riesgo, los que no se infectaron. ¿Qué más puede influir? ¿Quién los operó? El profesor operó a estos y acá los operó el residente. ¿Qué podemos concluir? ¿Es el profesor el que infecta? No. Lo que tenemos que decir es que el profesor ¿a quiénes opera? A los más graves, y los más graves son los que más se infectan. Y ustedes vieron cómo nosotros tenemos que saber interpretar. Es una visión muy breve de lo que tenemos que hacer porque vemos lo que queremos
y peor todavía, solo vemos lo que podemos ver. Si nosotros sabemos cómo interpretar en la interpretación, hay muchas causas. Miren un ejemplo: si se usa un medicamento nuevo y de cada 100 personas que usan el medicamento, 94 se mueren. Medicamento para un cáncer. De cada 100 personas que recibieron el medicamento, 94 se murieron. Uno pensaría que el medicamento está asociado con muerte, ¿cierto? Para que vean la importancia de tener un grupo control, de cada 100 personas que se cepillaron los dientes, 94 se murieron. ¿Es cepillarse los dientes lo que causa la muerte? No. Entonces, claro, hay muchos criterios que hay que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a dar espacio para una última pregunta, si la hay. Muy bien. Bueno, doctor Ruiz, muchísimas gracias. Despidámoslo nuevamente con un aplauso.